Pues hoy tenemos la Haftarah, ya. Hoy tenemos la Haftarah de Pinjas. Pues ya nos hemos acostumbrado a decir Pinjas, antes nos era muy extraño. Fines, ¿era Fines o no era otro? Pero bueno, a mí la verdad sí me gustan repasar los nombres en hebreo, porque pues como el nombre de nuestro Señor Yehoshua conviene de que se me han repetido aquí unas cosas, disculpe. Conviene que podamos decir el nombre como era su nombre. Entonces, normalmente, pues en las traducciones no están los nombres como tal, ¿ya? Entonces tenemos la porción de Pinjas, la normal, para, pues, que acompaña a la parashá desde, ¿cómo es? Números 25, 10 hasta 31. Entonces, la porción de los profetas del libro Primero de Reyes, capítulo 18, el último versículo 46 y todo el capítulo 19 que va hasta el 21. Entonces, como decía Josué, la parashá era un tema de notar la transición y los preparativos que uno debería prudentemente tomar en cuenta para estas cosas. Y bueno, la Haftará no deja de ser, es también la transición que Dios está preparando del profeta Elías, que en hebreo se dice Eliyahu, que significa el poderoso es Yah, es Hashem, el poderoso es Hashem. Cada que decían el Yahu, decían el poderoso es Hashem. Claro, en hebreo puedo ver el significado, en español no podría ver. Entonces, también es un tema de transición y muy importante. Yo a veces tenía un poco de pena de Elías, que pues ya estaba en un estado como justamente es el meollo de la Haftará, en un estado, pues muchos dicen de depresión, de desolación, queriendo morir. Y pues bueno, luego Dios viene y finalmente le dice, prepara a otros, ¿no? Pero hoy pude ver que no era así como un final un poco penoso, como muy corto, como que desmayó Fines y se acaba todo. No. Entonces, todo tiene su tiempo y Dios es el que hace, como es la roca que hace su obra perfecta, como hoy decía el hermano Eric, recordando Deuteronomio 34. Entonces, Él es la roca que hace su obra perfecta y con cada uno de nosotros lo va a hacer y Él sabe cómo ir enseñando a cada uno según el don, la gracia que Él haya concedido. Entonces, el verso 46 final del capítulo 18 dice, y la mano de Hashem fue hacia Eliyahu, el cual ciñó sus lomos, sus caderas, sus lomos, y corrió delante de Ahab hasta llegar a Jezreel. Esa tampoco le he cambiado. Bueno, Ahab es el nombre que se traduce como Acab. Y es como revisamos, creo, el año pasado, es la composición de dos nombres, ¿no? Cuando alguien dice si saben qué significa, ¿no? Hermano. Y Av significa padre en hebreo. Entonces él se llamaba hermano padre y este era rey de Israel. Entonces, antes de continuar, ¿qué significa esto de que la mano de Hashem fue hacia Elías? Eh, Como que para que tome su sabor, hagamos una pequeña revisión del contenido de lo que está anterior a este versículo 46. Entonces yo hice un cuadrito en donde, pues históricamente el reinado de Ahab en Israel, él era rey de Israel durante el periodo 22 años, durante el 874 al 853, siglo IX antes de la era común. Ya han pasado otros reyes, ya ha pasado David, Salomón, todos ellos, ya ha pasado la división de los reinos
y él era rey en el norte. Al sur, la descendencia de David también tenía su propio reino. Entonces, este rey, como les acabo de decir, reinó aproximadamente, no, la Biblia dice 22 años. Entonces, yo calculo que aproximadamente en el año 15 de Ahab, de quien la escritura dice que era uno de los reyes de Israel, que no hizo lo agradable delante de Dios y que hizo peor que sus ancestros, y porque se casó, ustedes ya saben con quién, con Isabel, quien era hija de un rey, del rey de Aram, del rey sirio. Entonces, ella era muy mala y entonces, pues, Ahab, de plano que la naturaleza caída, pues, le llevaba a actuar mal, no caminaba en el temor de Dios, la influencia que él tenía hizo que él armara, ¿cómo es? Centros de adoración a Baal, también a la diosa. No, entonces no, era de los sidonios, ¿no? De Sidón era el rey de Sidón, era el padre de Isabel, perdón, yo dije Siria. Entonces, voy a leer esta partecita que está a partir de Primera de Reyes 17. Aquí es donde la escritura por primera vez menciona al profeta Eliahu. Antes de aquí no se habla de él. No tenemos idea cuántos años tenía, si era joven, si estaba viejito, pero corría el año 15 del reinado de Ahab. Entonces Eliahu en esta época, por mandato del Señor, llama la sequía y huye de delante de Ahab. Ahab estaba en Samaria, en Shomron, donde era el centro, donde estaba pues el rey del norte, el rey de Israel. Y según fue a él, donde en la Biblia dice el asunto de Hashem, Dabar Hashem, eh, perdón, la palabra de Hashem, a mí me gustaría ahora decirle la palabra, en vez de la palabra de Hashem, el asunto de Hashem, porque esa palabra Dabar significa palabra, significa también asunto. Y a mí me ha gustado decir el asunto de Hashem últimamente, porque cuando yo digo el asunto de Hashem, tiene que ver con el carácter de Mashiach y su obra. ¿Cuál es el asunto de Hashem? Que Dios iba por amor venir a salvar a los pecadores, que era necesario que Él muera y que resucitara. Y ese asunto de Hashem está en toda la escritura y no lo podemos obviar. Y ese asunto de Hashem es el que nos compete día a día a cada uno de nosotros también para enfrentar las diferentes situaciones. La muerte y la resurrección. ¿No me gusta algo? Pues nada, acepta la muerte y vas a disfrutar de la gloria postrera. Entonces, y si estás en gloria, sabe pues que no es permanente, como el Josué decía, ¿no? ¿Cómo era la frasecita? Cuando estés pasando una situación u otra, di por ahora. ¿Así era? Por ahora. Entonces, pues si está un asunto difícil sobre mí, por ahora, pero vendrá la resurrección. Y bueno, terminará en victoria, evidentemente, pues al final de toda la historia. Pero mientras tanto, el asunto de Hashem va a hacerse patente todo el tiempo. Para mí se resume en la muerte y resurrección de Mashiach. Entonces, aunque aquí no está hablando de tal, pero cada cosa que sucede, por ejemplo, ahorita había venido la sequía, es como una muerte, digamos así. Entonces, cuando la palabra de Hashem, el asunto de Hashem, viene Eliahu, le da orden y le dice, anda al arroyo del Kerit. Y allí fue alimentado, dice, por Orebim. Orebim, Oreb son cuervos, un cuervo. Orebim, cuervos. Algunos dicen que tal vez no leamos Orebim, sino Arabim, árabes. Fue alimentado por Orebim con pan y carne en la mañana y en la tarde. Con Jimé le decía que está bien que comamos solo 2 veces al día y él decía, uy, no, si los médicos hasta 5 veces dicen. Entonces, bueno, aquí él comía de mañana 2 veces al día, ¿ya? Y bueno, sea que fueran los cuervos ordenados por Dios, o sea que eran árabes que pues tal vez
también asociándoles con los gentiles o no hebreos, puede ser, ¿no? Dios pudo usar los unos, pudo usar los otros. Entonces, y que bebiera del arroyo, pero el arroyo se secó. Eso está todo en Primera de Reyes 17, ¿no? El arroyo se secó y cuando se secó, pues Elías obviamente estaba en problemas y entonces fue nuevamente el asunto de Hashem a Eliyahu y le dijo que se vaya a Sarepta de Sidón, como dice en nuestras versiones, ¿no? Sarepta de Sidón, donde fue alimentado en casa de una mujer viuda. Y ahí también ocurre una historia de muerte y resurrección. O sea, ahorita él está en un proceso de muerte, como tiene que huir, hay hambre en todo Israel. Entonces, yo he visto que cada que dice Dabar Hashem, Dios está diciendo, mira, mira, así es como yo trabajo diariamente en la vida. Pero no teman, no es lo último. Como nuestro Señor dijera, pues en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. La victoria final no va a ser color de la noche, sino con la luz resplandeciente de Él cuando venga. Entonces, ahorita quisiera irme a... sí, creo que vamos un ratito a un mapa que hubiera querido tener un poco más grande, pero para mostrarles dónde es que estaba, quiero hacer un poco más pequeñito. O sea, es que me he sorprendido de cuánto caminó Elías. Claro que Israel es un territorio pequeño, ¿no? Es como no sé cuántos metros cuadrados, pero la verdad es muy pequeño. No sé si menos que Ecuador, pero ellos no iban en avión, ni en carros, ni nada, ni creo que tenía caballo. Tal vez algún rato le prestaron un camello, pero pues hasta allí. Entonces, el hermano Eric siempre es experto en dibujar ¿cómo se llama? La línea política, el dibujo de Israel, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan que empieza por aquí, luego tiene una cosita salida, luego baja y al final hace una especie de triángulo que enlaza con esta parte de acá, donde están, miren, esta parte que hay como agua. Aquí está el lago de Galilea y alrededor de esto es pues justamente Nazaret, Galilea, esa región. Entonces, esta partecita, este hilo finito ay no, este lago de acá arriba no es Galilea, perdón, es otro que baja de arriba del Hermón. Pero aquí, perdón, aquí está el lago de Galilea, ¿no? Que tiene una forma de quinor, de arpa, por eso se llama Kinneret, el lago de Kinneret, también le llaman Genesaret, Galilea, y luego venimos siguiendo el famoso río Jordán por aquí hasta llegar a este mar más grande, el mar de la sal, el mar muerto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la Haftarah, justamente el pueblo está frente a Jericó. Miren, Jericó está aquí, un poco al norte del Mar Salado. Entonces el pueblo debe haber estado asentado por acá en territorio de los moabitas, ¿no? Bueno, aquí la división no se ve tan bonita, pero en todo caso Moab está acá abajo y Amón está acá arriba. Entonces por aquí se hallaba el pueblo antes de ya entrar a la tierra. Una cosa que ocurre cuando ya han hecho todo este censo y ya están listos para entrar y que nos cuente el libro de Josué, es que Dios mandó a circuncidar los prepucios de la gente, pues los que salieron y habían muerto estaban circuncidados, pero todos los que nacieron en el desierto, excepto Caleb y Josué, que iban a entrar a la tierra, pues no estaban. Entonces ocurrió una circuncisión. Yo no sé si tal vez el arroyo del Kerit es un arroyo, pues ellos ya habían cruzado Jericó, ya cayeron las paredes, ahí es cuando ellos se circuncidaron, entonces me parece, si aquí es Jericó, pues aquí en este borde, digamos así, occidental del río Jordán, viéndole ya dentro de la tierra, en este borde es donde ellos se circuncidaron. La palabra karat
Karat, es como Kerit, pero con A es cortar, ¿no? Él cortó. Probablemente yo pienso, no he leído en ninguna parte, que el arroyo del Kerit, que sé que está cerca de Jericó, y en este lado, probablemente es donde pues ocurrió el tema de la circuncisión. Podría ser, podría no ser, pero en todo caso, y por este lado es el arroyo del Kerit donde corrió a refugiarse Eliahu después de haber alzado la voz y orado para que el cielo se cerrara. Entonces, ¿dónde estaba? En Samaria es la capital del Reino del Norte, donde estaba Ahab, y pues él se corrió desde Samaria hasta por aquí. Ya, ¿cuántos kilómetros hay? Puede ser unos 50 kilómetros más o menos, ya. Entonces, como decía Josué, nosotros pasamos todo el día sentados y él ya estaba desde Samaria, ya había caminado 50 kilómetros. De verdad, en verdad que cómo es el mundo, ¿no? Parece que las cosas que inventa son, uy, maravillosas y no saben que nos están matando. Entonces, estando aquí en este arroyo, ya vimos, ¿no? Que él estuvo siendo alimentado hasta que se secó. Entonces, luego viene el asunto de Hashem a él y le dice, ¿sabes qué? Ya ándate de aquí y ándate a Zarfatá de Sidón. Sidón es un territorio de los filisteos que está en el borde del mar Mediterráneo. Tiro y Sidón, ¿se acuerdan esas palabras? Entonces está un poquito, Sidón está un poquito más al norte de Tiro. Entonces, desde Jericó se camina todo esto. Esto pienso yo que ya serán unos casi 200 kilómetros más o menos. Entonces, él se va y está aquí en Sarepta de Sidón. La viuda le sustentó por muchos días, ustedes recordarán la historia, y estamos ahí ahorita, ¿no? Entonces, hasta que estando ahí, nuevamente el asunto de Hashem viene a Elías, y justamente entramos en lo que concierne al tema de nuestra lectura de ahora, ¿es cierto? Pero es que, ¿cómo caminó Elías? Dios mío, ya me da vergüenza. Bueno, ahora venimos aquí y continuamos la lectura. Le he puesto así, ¿no? Eliahu desfallece, huye al desierto del sur, pues no sé qué parte del desierto estaba, pero es al sur de Judá, ¿no? Y es enviado al monte de Dios Joreb. Me ha parecido espectacular. ¿Recuerdan cuál es el monte de Dios Joreb? O Oreb, como dicen aquí, o la peña de Oreb, es lo que estaba en Sinai, ¿no? En el lugar donde estaba el monte de Sinai. Entonces, no hay otro, salvo el apóstol Pablo, que hubiese estado en Arabia. Y yo pienso, bueno, algunas veces les he dicho, ¿no? Que, pero se les va a mostrar el mapa otra vez. Y por eso digo que me pareció que debí buscar un mapa más grande, pero bueno, aquí tengo un mapa chiquitito que me condensa un poco, pues toda esta parte del territorio de Israel. Fíjense, Israel casi ni se lee, ¿no? Aquí dice Jerusalén y aquí una pequeña lengüita debe ser Israel. Hacia acá está Moab, que hemos visto, debajo de Moab está Edom y pues más abajo la península arábiga. Como que ya le veo aquí desfasado, me parece que es una toma de un mapa como en curva, entonces los tamaños se ven como distorsionados, no es como yo espero que podría ver. Entonces, normalmente, actualmente, si alguien se va a Israel y hace una visita y dice, quiero ir al monte de Sión, le llevan, perdón, al monte de Sinaí. Esta es la península de Sinai, y pues aquí en este punto rojo, en la parte baja, más o menos ubican el famoso monte, decía, ¿cómo es? Sinai, o el monte de Dios o el monte Oreb. Resulta que son como cadenas montañosas, no son muchos montecitos, y pues como que donde está la famosa peña de Joreb, Joreb deriva de la palabra Jereb, que es espada.
yo pienso que es como que dice la peña que le traspasó la espada, algo así. Y pues la espada, pues en escritura es como la obra de Dios, su palabra, ¿no? Entonces, pero para mi percepción, después de algunos descubrimientos arqueológicos, para mí, el monte de Sinai, la peña de Oreb, no está aquí, sino está al otro lado en Arabia. Y como también lo dice Gálatas, ¿no? El monte de Sinai que está en Arabia. Entonces, para mí está a este lado. Y bueno, no sé si al final tal vez podamos ver en el Google Map, porque sí se logra ver cosas, ¿no? De cómo, de por qué ahí puede ser el monte. Pero en todo caso, fíjense, aquí sí aparece Tiro, entonces un poquito más al norte de Tiro estaba el profeta. Desde aquí le dice, en lo que vamos a leer, pues él estaba ahí y viene una palabra, no, estoy confundiéndome, pero bueno, en todo caso, aquí es Tiro, ¿cierto? Y aquí está Oref. Me fui al final por el título. Entonces aquí es mucha distancia que tiene que recorrer y si acaso es hacia acá, también es grande. Bueno, ahora sí, vamos a leer. Ay, ay, ay. Ya, Ahab declaró a Izebel todo lo que Eliahu hizo y todo lo que él mató a todos los profetas por espada. Una palabra, la palabra Izebel tiene una palabra que es la misma raíz de Zabulón. Zibulón, ¿cómo se dice? No, bueno, de Zabulón, y significa habitación, morada. Entonces, y la I adelante, esa palabrita, esa I, hay algunas veces que la hemos citado. Suelen traducir las costas o las islas, pero también los I son los chacales, como los perros salvajes, digamos así. Y a mí me parece bien Isabel, habitación del chacal, ¿sí? Me gusta así. Alguna vez creo que oí que decían la no morada, pero no le encuentro por ningún lado. A mí me gusta esto de habitación del chacal. Claro, la Isabel estaba, pues, servía al otro y estaba empoderada de esas cosas espirituales que, pues, siempre estaba en contra del Elohim de Israel, ¿no? Entonces, Ahab le dice a su esposa todo como Elías mató a los profetas, porque me había olvidado que al inicio del capítulo, acabando el 17, cuando viene el inicio del capítulo 18, porque nosotros solo hemos leído el último versículo, pues Dios le dice, Elías, es hora de regresar, preséntate acá, Ahab, y, y pues bueno, era el momento de que nuevamente la lluvia se desatara. Pero ¿qué ocurre? Que pues en medio de Israel había una gran perversión, voy a leer acá. Aquí. Entonces, Eliahu se presenta a Ahab y él cela el celo de Hashem. Aquí es donde aparece como lo que suele ser una de las partes más resaltantes para hacer una coordinación entre la Haftarah y la Parashá, ¿no? ¿Y cómo hizo? Dio muerte a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Asherah en el arroyo de Kishón. Kishón es como que dice como doblado, curvado, un arroyo curvado, ¿no? Seguramente era estratégico para, pues, no sé. También, como da cuenta el Evangelio, en esta parte, entre hasta el versículo 42 de Primera de Reyes 18, Eliahu se postra a tierra con el rostro entre sus rodillas en la cumbre del Carmel. Ya me olvidé de ponerle al Carmel. Pero me gustaría que leamos esta parte
esta parte del texto de Santiago donde nos cuenta así, ¿no? Entonces, y justo Josué que estaba diciendo, pues, esto de orar y también, bueno, voy a leer. Confiésense sus ofensas unos a otros. Voy a leer desde el verso 16 al 20 de Santiago 5. Confiésense sus ofensas unos a otros. O sea, es cuando, pues, si yo he afectado a mi hermano, si mi hermano me ha afectado, pues, y oren unos por otros para que muchos puedan ser sanados. La petición del justo es eficaz. Me atreví a poner petición porque no aparece la palabra para oración ahí, no así en lo que viene adelante, ¿no? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y cuando oró, aquí se aparece la palabra, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Fíjense que donde nos cuenta cuánto tiempo se cerraron los cielos es nada más en el Evangelio. En el texto de lo que leí dice pasado muchos días, pero no dice cuántos días. Hay 3 años y 6 meses revela el Evangelio. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, tal vez esto no voy a resaltar, su camino, salvará de muerte una nefesh y cubrirá, o su ser, como diría la Anita, y cubrirá multitud de pecados. O sea, ¿qué tiene que ver Elías con lo que viene abajo, no? Pues Elías celó el celo del Señor y resulta que pues el celo de Hashem no es el celo del hombre ni la ira del hombre porque esta no obra la justicia de Dios como está escrito. Entonces el celo de Dios es no soportar el pecado. Y entonces, si alguno está en pecado, pues hágale volver del error, como dice Éxodo también, 19, creo que es, razona con tu hermano, ¿no? Si alguno entre ustedes se ha extraviado y alguno le hace de la verdad, hágale volver. Entonces razona con tu hermano y le hace volver. En los días de Eliahu, él ya no podía razonar con esta gente, pues ya se habían vuelto pueblo de Israel, se habían vuelto profetas de Baal y de la Ashera. O sea, estos no sabían, o sea, no sabían lo que están haciendo. Tanto que viene Elías y dice, o sea, es hora de que decidan, no pueden estar no pueden estar saltando entre dos aguas, digamos así, o adoran a Hashem, Dios de Israel, o adoran a Baal. Y ahí es donde ocurrió esa demostración portentosa, donde el Dios Israel hizo llover fuego del cielo y consumió el sacrificio, contrario a lo que ocurrió pues con los adoradores de Baal. Ahí estos reconocieron que Hashem, el Dios de Israel, es el Dios verdadero, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver, no? Aquí dice, pues hermanos, no lleguen a tal grado de que se hagan adoradores de otro, sino que pues sanen pronto estas situaciones. Y si alguno se ha extraviado de la verdad y le hace volver, le ha salvado de muerte, no, ha cubrido multitud de pecados. Dice el que ama, cubre. El que ama cubre los pecados. Entonces, esta es una manera de decir, ámense unos a otros. Entonces, si yo veo que está alguien fallando, el amor me invita a que yo le ayude y le haga volver. Entonces, si no hago eso, pues no estoy amando. Bueno, entonces, pues ahorita también me acordé, ¿no? Antes de que se me vaya a pasar, Di María no está hoy conectada, parece que su mamita se cayó y se hinchó la cabeza, está con un hematoma morado grandote, le tuvo que salir ahorita para el hospital porque ya no sabía qué hacer y dijo, les ruego que oren por mí, ¿no? Entonces, quizás podamos interceder en este momento por ella y ya que pues, puede ser que después me olvide. Y también de la familia
Yepes, de la Elvita Yepes, la viejita que algunas veces nos ha acompañado, pues también su hijo va 2 días con un terrible dolor de cabeza y no saben qué es. Entonces, me permito invitarles para que le pongamos esto delante de nuestro Señor. Padre bueno, bueno, entonces estábamos en que ya, pues él oró. Entonces, ahora sí vamos a continuar con la lectura de Reyes 19. Versículo 2. Envió Izebel a Eliahu un mensajero diciendo, así hagan los dioses y así añadan, si como ahora mañana yo no he puesto tu nefesh como el nefesh de uno de ellos, tu pescuezo, digamos, tu vida. Y él, Eliahu, consideró, vio, y se levantó y caminó hacia su nefesh, dice, o sea, ahí ponen para salvar la vida, ¿no? Sí, creo que tal vez esto es una expresión idiomática y estaría bien, ¿no? Para salvar su pescuezo, y vino a Beersheba. ¿Se acuerdan dónde estaba? Estaba arriba en Sarepta de Sidón, y ahora se va a Beersheba, que es al sur de Judá, y el límite con el desierto del Negev, ¿no? Entonces se va a Beersheba, que está en Judá, y esto me pareció bonito también. Permitió descansar a Sunar allí, en Beersheba. El pozo del juramento, dice Beersheba, ¿no? Ahí se quedó su muchacho. Entonces, recuerdan, Eliseo tiene un ayudante que tiene nombre. Elías no tiene nombre su muchacho. Y parece ser que aquí lo dejó. Después le veo a Elías por ahí con otro ayudante que dice que era de entre los profetas que habían por ahí, ¿no? De esa escuela de profetas que suele hablar de escritura, y le usó para algo que tenía que hacer. Pero bueno, en todo caso, ahorita se va solito Elías, caminó por el desierto camino de un día y vino y se sentó debajo de Rotemejad, dice. Traducen un enebro. Y a mí me sorprendió para qué le tienen que poner un roten ejad. Ejad quiere decir uno, ¿no? Está bien decir un roten, pero ¿qué querría decir ahí? Ejad quiere decir que es íntegro, que no se ha roto, que está completo, que es uno. ¿Por qué usarían ejad? No sé. Me viene a mí que era como aquel lugar que Dios escogió para. Algo así, ¿no? Como que se distinga. Tal vez había muchos árboles, pero ese era uno que él escogió. Y pidió a su nefesh para morir. O sea, él pide, ay, ya muérete, pero no es que le dijo a Dios, ¿no? A sí mismo, mejor sería que muriera, ¿no? Y dijo, basta ya, como dice, ¿no? Abundante es todo esto. Oh Señor, toma mi nefesh. Aquí sí le dice a Dios que no soy yo mejor que mis padres. Se acostó y durmió debajo del rote mejad, de un enebro si acaso. Y he aquí esto, un mensajero tocó en él y le dijo, levántate, come. Él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas. Ahí parece que dice que es como sobre una piedra caliente. Una torta cocida y una vasija de agua. Comió y bebió, volvió y se acostó. Yo me acordaba cuando leo esto de cuando Moisés comió con algunos varones de Israel en la presencia del Señor, ¿no? ¿Qué comida comerían? Ellos no habrán comido la comida de la tierra. Este debe ser comida del cielo, ¿no? Y seguramente, si bien servía para alimentar físicamente su cuerpo, era como del comer y beber de la escritura. Comió y bebió y volvió y se acostó. Y vuelto el mensajero de Hashem la segunda vez, tocó en él diciendo, levántate y come, porque abundante es a partir de ti el camino.
O sea, pues tienes que caminar largo desde ahora. Y se levantó, comió y bebió. Y él caminó por el poder de aquella comida 40 de día y 40 de noche hasta el monte de Dios, Joreb. 40 días y 40 noches dice en la traducción, pero no aparece plural, pues tal vez se deba decir 40 días, creo que sí. Sí, se dice con los números, ¿no? Bueno, 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Joreb. Ahora, entonces quisiera otra vez que veamos un ratito lo que caminó, ¿no? Entonces él estaba en Sarepta, él estaba aquí al borde del Mediterráneo, acá, donde dice Sidón, y de ahí él se fue huyendo hasta Beersheba, que está allá acá al sur de Judá. Luego dejó ahí a su muchacho y caminó camino de un día hasta el desierto. Él se hallaba por aquí. Aquí, en este lugar, es donde él come. Por 2 ocasiones se le da la orden de comer y beber, come, y luego tuvo poder para caminar 40 días y 40 noches hasta Sinai. Entonces, para mí, caminó hasta acá atrás, al lado del Golfo de Acaba, y no aquí en la punta de la península de Sinai, ¿no? Para mi gusto, caminó hacia Arabia, quiero decir. Aquí está Arabia, ¿sí ven? Aquí está lo que llaman Siria, pero es Aram, de los arameos, y su capital Damasco, y los asirios están más al norte, ¿no? Por si acaso. Entonces, él caminó hartísimo. Y yo vi que desde Sarepta hasta Beersheba hay por tierra en carro 179 kilómetros, por avión 158. Pues ha de haber carretera. ¿Cómo sería? Pues obviamente cuando él caminó, ¿no? Como unos 200 kilómetros más o menos él caminó, o desde el Valle de no sé, desde Jezreel creo que es hasta Berseba. Y luego camino de un día, por ahí dicen que puede ser unos 35 kilómetros que caminó. Y ahí se quedó. Pero desde aquí hasta el monte, pues si es que es donde yo digo, son como unos 700 kilómetros de distancia. Y si es hasta acá abajo, son como unos 500 kilómetros. Bueno, sea el uno, sea el otro, es mucha distancia, ¿sí? Pero este se caminó todo Israel. Ya, entonces, y cuando ya estaba en Joreb, él vino a Joreb, al monte de Horeb, como dicen. A mí me sorprendió que diga la cueva, porque podría decir a una cueva. A mí se me hace que era la cueva, un lugar bastante conocido ahí donde tal vez llegaban los profetas o él mismo alguna vez estuvo ahí, porque él vivía en el desierto. Y él vino a la cueva, pasó la noche allí, pernoctó, diría el Josué, y he aquí el asunto de Hashem a él. Él dijo a él, Hashem dijo a Eliahu, ¿qué a ti aquí, Eliahu? Y él dijo, Celario celé de Hashem Elohim Sebaot, porque los hijos de Israel abandonaron tu brit. A los altares tuyos derribaron y a tus profetas mataron por espada y quedé yo solo. Y atraen a mi nefesh para tomarlo. Y leo atraen porque esa palabrita, el hermano Eric nos ha explicado que más que buscar es ser atraído, suele decir, ¿no? Como las limaduras de acero, pues por un imán son atraídas. Entonces, ¿qué es lo que llevó a Elías? Acaba de ocurrir portento, semejante portento, que Dios se hace manifiesto con fuego desde el cielo, que le da valentía y poder para matar a estos profetas, servidores del príncipe de este mundo. Y después de eso, pues aparentemente por la simple palabra de Isabel, él se desanima completamente,
se desvanece al punto de querer desaparecer. Entonces no era la palabra de una mujer solamente que te voy a matar si mañana no estás muerto, es que era el poder del chacal que estaba en ella, era el poder de Satanás, las huestes espirituales, pienso yo inclusive, ¿no? El montón de demonios que salieron de la gente que murió, estaban pululando por los aires y estaban atormentando a Elías para llevarle a ese estado. Pero el poder de Dios, que es sobre todo esto, pues supo cómo levantarlo nuevamente, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que era, qué es lo que encendía el celo del Señor, ¿no? Eh, pues es esto de abandonar el pacto o de las socavaciones de los que me socavaron, como dice en el Salmo que el hermano Eric leyó. El celo de tu casa me consume por las socavaciones de los que me socavaron, ¿no? O sea, es como los que van minando para que nos apartemos del servicio al Señor. Y pues recordó un dicho de la Mishnah que dice algo como esto, ¿no? Un mandamiento atrae a otro mandamiento y la desobediencia de un mandamiento atrae la desobediencia de otro mandamiento. Entonces, ya no hicimos algo y ya nos vamos poniendo como blanditos para no continuar haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, los que caminan en el pacto del Señor, que pues finalmente el pacto es esa comunión íntima, yo habitando en ustedes y ustedes en mí, ese shalom pleno. Dice que nuestro Señor Yehoshua vino a hacer el shalom con el Padre entre los cielos y la tierra, ¿no? De que pues no tenemos deuda ya para con Él, de que estamos plenos y completos y que solo Él satisface a nosotros y nada de este mundo satisface. Entonces, cuando algo de este mundo comienza a ser necesario para tener satisfacción por encima de lo que es la palabra del Señor, pues estamos yendo en este camino donde el celo del Señor se va a encender en cualquier momento y usará con el espíritu de Elías alguno, o si acaso vendrá directamente y pues hará juicio, ¿no? Porque si es su hijo, no lo va a dejar entrar pues en esa condición, y si no es hijo, pues simplemente será exterminado. No se levantarán en la asamblea de los justos. Tus altares derribaron, los lugares del sacrificio de adoración a Hashem. Aquí, pues en Samaria coexistían además dos altares, uno en Beitel, en la parte sur, y otro en una ciudad llamada Dan, en la parte norte, que eran con becerros. Ellos no tenían la instrucción para saber lo que ahora nos cuenta a nosotros de la Torá, de cuán grave fue ofender a Dios de esta manera, haciendo becerro de oro y decir hacemos fiesta para Hashem. Ellos no se daban cuenta, pues los pastores, hablando el liderazgo de Israel, los sacerdotes, todo estaba contaminado en el reino del norte, que hasta del pueblo de Israel eran profetas de otro. Entonces abandonaron tu brit, a tus altares derribaron, mataron a espada a tus profetas y quedé solo yo. Y atraen a mi nefesh para tomarlo. O sea, todo esto me ha debilitado al punto que quiero morir. Y la voz de Hashem le dice, y él le dijo, sal y estate de pie en el monte Joreb, al rostro de Hashem. Yo pienso que él todavía no salió, porque ni bien le dice la voz, ocurre lo que viene. Sal y estate al pie en el monte al rostro de Hashem. Y he aquí Hashem atravesando, y un viento grande y fuerte que rompía los montes y quebraba las peñas al rostro de Hashem. Si esto ocurría al rostro de Hashem, este moverse, este estruendo, esta situación no venía de él.
Yo pienso que eran los poderes espirituales, que a lo que el Señor iba a venir, estos poderes se comenzaron a, a inquietar y produjeron todos estos sonidos. Me hace acuerdo de la hermana Digna que cuando hubo en Esmeraldas unas torrenciales lluvias y unas inundaciones y cosas muy tristes hace no mucho, en el ambiente se oían unos sonidos así como que ella me decía como de ultratumba, ¿qué será esto, no? Y sí, podían ser como ella mismo lo sugirió, o sea, poderes espirituales malos, pero que nos llaman la atención a poder poner atención no a eso, sino a lo que vamos a oír, ¿no? A la voz de Dios. Todas estas cosas podrán acontecer, pero he aquí, yo he vencido al mundo. Entonces, y quebraba las peñas al rostro de Hashem. No estaba en el viento Hashem. Y tras el viento, porque era viento de lo que se hablaba aquí en Esmeraldas, y tras el viento un terremoto. No estaba en el terremoto Hashem. Y tras el terremoto un fuego. No estaba en el fuego Hashem. Y tras el fuego una voz silenciosa, menuda, si acaso delicada o tenue. Una voz silenciosa, menuda. Dentro de la comprensión de la mente humana, todas esas portentosas señales parecieran tener mayor peso que dar oído a la voz silenciosa y menuda que viene de nuestro Señor. Por eso dice, ¿no? Que cuando estamos con algún problema, afanados, turbados, que echemos nuestra carga delante del Señor, que oremos, pongamos y con acción de gracias y la paz de Él, el shalom de Él, nos volverá a completar. Esa shalom que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestra mente y corazón en Él. He aquí que una voz silenciosa y menuda. Y fue cuando escuchó Eliahu, él cubrió su rostro con su manto y salió. Fíjate que yo pienso que cuando al principio le dijo sal, él estaba a punto de y comienza a ocurrir todo esto. Pero cuando oye la voz y salió y puesto en pie, ahí no decía a una puerta de la cueva, sino y puesto en pie una puerta de la cueva. Y he aquí a él una voz y dijo, y vuelve a repetirle lo que le dijo antes, ¿qué a ti aquí, Eliahu? Y él dijo, Celario celere Hashem Elohim Sebaot, porque los hijos de Israel abandonaron tu burit, a tus altares derribaron, a tus profetas mataron por espada y quedé yo solo, y atraen a mi nefesh para tomarlo. Y le dijo Hashem, anda, vuelve a tu camino. A mí me pareció interesante, ¿no? Vuelve a tu camino, o sea, te estabas desviando, todas estas potestades trabajaron en ti para desviarte de tu misión, de tu cometido, de quién eres aquí. Anda, vuelve a tu camino. Hacia el desierto de Damasco, y aquí le da algunas instrucciones, ¿no? Entonces yo pensaba que aquí ya el pobre Elías termina después de esto, pero no, anda y vuelve a tu camino. Hacia el desierto de Damasco. Damasco es Aram, lo que dicen Siria. Y entrarás y ungirás a Hazael por rey sobre Aram y a Jehu, nieto de Nimshi, ungirás por rey sobre Israel. En otra parte aparece, ¿no? Hijo de Jehosafat, hijo de Nimshi. Y en realidad Nimshi era el abuelo, ¿no? Ungirás por rey sobre Israel. Es decir, en lugar de Ahab o en lugar de alguno de sus descendientes, como así fue, ¿no? Porque después de este rey, cuando este muere, reina lo que se dice Ocosías y
y pues y después de él pues va a reinar Jehu. Entonces tiene que ungir al rey de Siria, de Aram, perdón, al rey de Israel y a Elisha, el que conocemos como Eliseo, hijo de Shafat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y será el que escape de la espada de Hazael, es decir, el rey arameo, Jehu lo matará, y el que escape de la espada de Jehu lo matará Elisha. Y yo haré que quede un resto en Israel, 7,000 o 7 alafim, no sé, 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y toda boca que no besó a él. Bueno, realmente hasta aquí termina la lectura, pero quería aquí enfatizar esta palabra besó. En Cantar de los Cantares dice, oh, si él me besara con los besos de su boca, ¿no? Y bueno, en el estudio que se hace tiene que ver con la Torá y la profecía, la revelación que Dios diera a su amada. Entonces dice, entonces esto quiere decir las enseñanzas torcidas del otro. O sea, está hablando de Baal, ¿no? Entonces no va a ser la Torá y la profecía del Señor, ¿no? Entonces, y toda boca que no besó a él, que no de alguna manera absorbió su mensaje, su maldad. Otra cosa interesante de notar en el texto es que hay muchas veces que se repite dos veces. La pregunta que le hace 2 veces, la respuesta que Elías le dice 2 veces, que le dieron de comer 2 veces, que se quedó dormido 2 veces. Entonces yo me pregunté, ¿por qué doble, 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 doble? Entonces se me hace que, pues como dice en Génesis, ¿no? Que cuando el Señor habla la palabra 2 veces es que su palabra es firme. Es como que a nosotros nos dice, mira, este cuentito no es un cuentito, toma atención y mira a ver qué te está diciendo a ti. Está bien que tal vez como, no sé, como en una comunidad, los ancianos puedan, si ven una cosa fuera de lugar, tomen acción y de alguna manera, si no, después de hablar, no hay un acuerdo, pues de alguna forma se ejecuta el celo de Hashem. Pero creo que lo más importante y vital es que miremos para adentro nosotros, ¿no? ¿Acaso nosotros hemos abandonado su brit? ¿Acaso estamos derribando los altares? Entonces, Romanos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, como altares de adoración. ¿Acaso hemos derribado? ¿Ya no estamos presentándonos de esa manera? A los que nos hablan con la verdad de Dios los matamos, porque pues matar no necesita una espada física, ¿no? No queremos dar oído a la verdad. Pues definitivamente creo que para mí la palabra que más sobresalió mientras que hacía el estudio es esta, ¿no? O sea, quita primero la viga de tu ojo para que puedas quitar la paja del ojo ajeno. Entonces, preguntémonos eso, ¿no? O sea, el shalom, ¿estamos en shalom en verdad? Cada vez tiene más significado, si es que lo podemos decir con entendimiento, este saludo de shalom que nos hacemos, ¿no? Hermano, que estés completo en él, que tu deuda esté pagada, que estés listo para cuando él venga en toda hora. Y justamente, ¿no? Dice que el Señor hizo con Pinjas ¿cómo dice? El sacerdote pacto de Shalom, ¿no?
Josué, recuérdame cómo dice, por favor. Brit Shalom, sí. Directo, Brit Shalom. Ujú. Ya, el pacto de mi paz creo que dice, ¿no? Entonces el pacto de Shalom es lo mismo que el ministerio de la reconciliación, ¿no? Digan, por favor, digan a todos reconciliados con Dios, entren en el Shalom de Dios, entren en el Shalom, que también no sea solo una palabra barata que pues ya nuevamente nos acostumbramos a usar, ¿no? Y pues el entrar en el Shalom es que Hashem vive en mí, yo vivo en él, estamos plenos, ¿no? Está pues la obra de Dios manifiesta en mi vida y yo siento esa seguridad. También pensé, pues más adelante en los textos se ve que Eliahu le dice a Elías que le dé el doble del Ruach, ¿no? Algo así. Y yo estaba pensando, a ver. Llamamiento de Elisha. Es que me ha faltado un pedazo, perdón. Aquí estaba pensando que este Yehu, pues la verdad, hizo cosas tremendas para celar el celo del Señor, pero luego ya celó en su carnalidad, ya hizo cosas que no estaban dentro del plan de Dios. Entonces, de repente, Dios permitió aún que todas esas potestades vinieran sobre el Yahoo y le debilitaran al punto, no sea que le pasara lo que a Yehu, ¿no? No sea que pensara que su poder, su capacidad consiguió todo eso. Así que nuestro Dios, cuya obra es perfecta, él no se ha descuidado frente a lo que le pasó a Eliyahu o lo que puede estar pasando en nuestras vidas. El Dios cuya roca y el Dios que es nuestra roca, cuya obra es perfecta, Él sabe lo que cada uno necesitamos. Yehu al final hizo lo malo, se apartó de la Torah de Hashem. Y no se diga el rey de Siria, ¿no? De Aram, ¿dónde está su nombre? Hazael. Sí, cuando fue ungido Hazael, el profeta lloró tanto, y le dice, ¿por qué lloras? ¿Acaso yo voy a quién soy yo para que tú llores? Entonces dice, porque yo puedo ver todo el mal que vas a hacer a Israel. Dios lo llamó para juicio, pero iba a sobrepasar la maldad, ¿no? O sea, más allá de lo que el amor de Dios hubiera permitido en la corrección. Entonces, y Eliseo, entonces tanto Hazael como Jehu y Eliseo tenían, para celar el celo de Hashem, debían haber recibido unción de Hashem. Y de hecho dice, ungirás. ¿Y qué? Con la unción que yo he puesto sobre ti, esa que puede celar el celo de Hashem. Pero Elisha le dice doble. Y entonces estaba pensando, ¿por qué le diría? Porque conmigo haz que sea una unción no para la obra solamente aquí debajo del sol, sino que permanezca para el otro Lam. Porque estos otros dos y celaron el celo, pero no sé si esos su celo no, el Rúa que estaba en ellos no permaneció. En cambio, Elisha, yo creo que es de los que se levantarán en la asamblea de los justos. Quizás en ese sentido, o sea, como cuando le dice, dame el doble, o sea, él viendo la dimensión, quizás a donde Elisha iría, Eliahu se iba a ir. Yo quiero aquí en lo demás allá, que yo no me quede solo aquí, pensé. Y bueno, de una vez terminar esta parte, dice, entonces Eliahu caminó desde allí. ¿Dónde estaba Eliahu? ¿Se acuerdan que estaba en la cueva, no? En la cueva en el monte de Dios, en el monte Joreb. Y caminó desde allí y halló a Eliseo, hijo de Shafat, el que araba con 12 yuntas delante de él, y él con la 12 o la 12ª. Y atravesando, en nuestras Biblias dice, y él tenía la última, pero en la Biblia vi que dice, y él tenía la 12, ¿no? Y él con la 12.
Y atravesando Eliahu hacia él, envió su manto hacia él. Y él causó dejar los bueyes y corrió detrás de Elías y dijo, besaré, te ruego, a mi padre y a mi madre y caminaré detrás de ti. Y él le dijo, anda, vuelve, porque ¿qué he causado a hacerte a ti? Y él se volvió desde Eliahu y tomó una yunta de la vacada, un par de bueyes, y lo sacrificó. Cuando dice yunta son dos, ¿no? Y lo sacrificó y con el arado de la vacada coció la carne y la dio al pueblo y comieron. Se incorporó y caminó detrás de Eliahu y fue su sharat. Esa es la palabra que alguna vez vimos que ponen siervo, pero es como un poco diferente, ¿no? A mí me gusta ahora verle como discípulo siervo, porque Elisha estaba siendo formado por Eliahu y a la vez le servía. Entonces, como su discípulo siervo, como el que está en formación. Entonces, aquí aparece otra vez la palabra besar, pero obviamente aquí la palabra besar ya no va a tener la misma connotación que antes, ¿no? Aquí dice, besaré, te ruego a mi padre y a mi madre y caminaré detrás de ti. Aquí tiene una implicación como de despedida. No sé si pensé, ¿no? Hasta aquí he caminado con la enseñanza tuya, ya tengo otro maestro. Y se despide, ¿no? O como cuando le dice al varón, te vas a casar, pues vas a dejar padre y madre, ¿no? Entonces te vas a pegar ahora a tu mujer, ya no vas a besar a tu padre y madre, si acaso te pegarás a tu mujer. Entonces, eso. Ahora, cuando yo antes leí esta porción, pues como les dije, me entristecía con relación a Eliahu, porque era tan potente y solo le veía desanimado, bueno, y no veía la grandeza del reanimamiento que Dios, la reanimación que Dios le da, otra vez la muerte y la resurrección. En todo esto es, miren el asunto de Hashem. Cuando en sus vidas estén atravesando, miren el asunto de Hashem, la obra de Yehoshua en sus vidas. No se puede escapar de eso. Ese es el respirar de día y de noche. Entonces, ¿qué pasa? Que yo decía, bueno, ya te vas, ya se acabó tu ministerio, tu servicio, ahora úngelos y chao. No, veo que hubo más o menos unos 6 años que registra la escritura que antes de que él fuera llevado por esos carros, como dicen, carros de fuego, eh, Eliyahu estuvo caminando con Elisha, estuvo haciendo la formación. Ese es parte del traspaso, que hay un periodo, porque pues sin previsión, pues se acabó la cosa y ahora no se sabe qué hacer, qué sigue. Pero cuando Dios va guiando, Él va haciendo, va guiando a que aquí Dios le dice, anda, haz esto, 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 esto a la continuación, ¿no? Para la transferencia de cometido o de lo que tocara hacer. Entonces, la inquietud es, ¿y qué pasó y qué pasó después? Entonces, eso les voy a contar en resumen acá, ¿no? Ay, no, arriba. Entonces nos quedamos aquí, Primera de Reyes 19, como un pequeño resumen de lo que acabamos de leer, ¿no? Eliyahu, consumido por el celo de Hashem, se siente a desfallecer. Y yo diría, y por el trabajo de las potestades, sobre todo era esto, ¿no? Y al ser alentado por Hashem para volver a su camino y continuar su tarea de profeta, que aún durará un periodo mínimo de 6 años, y que por el poder de Hashem continuará fluyendo hasta que todo el asunto de Hashem que le fue comunicado a él sea manifestado. Es decir, ya no iba a estar Eliyahu, pero a través de el rey de Aram, el rey de Israel y Elisha, pues el Señor iba a seguir celando, manifestando su celo por su pueblo Israel. Él no va a celar al que no es Israel, por supuesto. Entonces, perdón, esto también es importante. Entonces, en el año 15 de Ahab aparece Eliyahu
en el año 18, contando 3 años y medio aproximadamente, pues sigue actuando ahí Eliahu cuando hay la lluvia, y ahora estamos en el año 20 de Ahab. Ocurre guerra entre Aram y el reino de Israel. Dios, a pesar de que Ahab era malo y todas las cosas, Dios da la victoria a Israel sobre Aram y en 2 ocasiones. Pero el rey termina haciendo pacto con su enemigo. Entonces, esto ya fue como, veo que Dios, apenas hacemos un desvío de un mandamiento, nos debe amonestar por medio del Ruach a nosotros, ¿no? Pero como que no pasa nada, Dios no nos hace ninguna corrección, todo está normal, entonces uno comienza a abusar. Entonces suelta otro mandamiento, comienza a hacer. Entonces aquí Dios le da la victoria. Ya hacían cosas perversas, pero Dios le da la victoria en la guerra. Viene otra guerra, también Dios le da la victoria. Y Dios le da la victoria pues en razón de su nombre, no por darle favor a Gad. Entonces ahí es cuando ya Dios dice, ya, se acabó, hasta aquí puedes barajarte, ya no hay más opción. Entonces el asunto de Hashem fue Eliahu para decir, juicio de muerte hay para ti y para tu esposa y para tus descendientes. El momento cuando el rey Ahab iba a tomar posesión de la viña de Nabot de Israel, a quien mataron con juicio de mentira. Bueno, eso es todo lo que habría como de antecedente, ¿no? Ustedes deben recordar que él se enamoró de una viña, el dueño de la viña dijo, yo no puedo vender la heredad de mis padres, pues la Isabel le tomó a la fuerza, ¿no? Entonces, cuando él iba ya a tomar posesión en la viña de Israel, que además significa que el Dios sembrará, entonces vienen estas palabras, pero ocurre algo inesperado. Este rey, Ahab, al oír las palabras, rasgó sus vestidos, ayunó, se vistió de cilicio, durmió sobre cilicio, anduvo humillado delante del Señor, por lo que vino otra vez el asunto de Hashem a Eliahu y le dijo, no traeré daño en sus días. Qué compasión de Dios, qué misericordia. O sea, este hombre hizo muchas maldades y Dios le amparó, pero solo vio un momentito de arrepentimiento, un momentito en donde él humilló su corazón y se mantuvo humillado. Entonces dijo, no traeré el daño en sus días. En el año 22 de su reinado, que es el último, ¿qué hace el rey de Israel? Se junta con el rey de Judá y se hacen guerra contra los Aram. Allí muere y se cumple el asunto de Hashem que fue dicho por Dios, ¿no? En su lugar reina Ahazía y pues bueno, muere Ahab y se han cumplido 7 años del trabajo de Elías mientras ocurren todas estas cosas. Ya muere Ahab y Elías sigue vivo. Yo pensaba que Elías ya se murió por ahí casi, ¿no? Entonces, luego viene Ocosías o Ahazía, reina por 2 años y muere. Y Elías todavía está vivo, pero apenas muere ya Ocosías, Eliahu es llevado por un carro de fuego a los ojos de Elisha, quien fuera ungido en su lugar por mandato de Hashem. Es decir, que aparentemente hay unos 9 o quizás hasta 10 años de actuación de Elías, según registra la escritura. 7 durante el reinado de Ahab. Posteriormente, en los siguientes capítulos, ya en el libro segundo de Reyes, Jehú era príncipe del ejército de Ahab. Este fue levantado para ser rey en Israel y su llamado fue para herir a la casa de su señor.
Imagínense, decapitó a sus 70 hijos y mató a todo el remanente de su casa hasta destruir todos los honradores de Baal. Pero Jehu no cuidó de andar en la Torá de Hashem. Este Jehu reinó 28 años. El celo de Hashem seguía trabajando 28 años más después de la muerte de Eliyahu. Y a continuación, o paralelo más o menos, Hashem comenzó a talar a Israel por mano de Hazael, rey de Aram. Taló Yehudá, tomó Jerusalén. Pero Hashem tuvo piedad de su pueblo Israel, ¿no? Les tuvo compasión y se volvió a ellos a causa de su pacto con Abraham, Yitzhak y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Aram. ¿Y saben cuántos años? Bueno, esto se viene a Wikipedia. Dicen que reinó 60 años. Entonces pienso que el juicio de Dios aún después de la muerte de Eliyahu duró por lo menos 70 años. Entonces es como decir, ya mató a los 450 y a los otros 400 profetas y ya se saldó. No, porque el pueblo estaba todo corrompido hasta renovar, hasta sacar esa maldad. Entonces hubo tanta cosa, tanta mortandad. Y pienso que pues después de esta época ya viene algo como refrescado, como renovado, eh, hasta que luego venga otra vez, como pasaba en el tiempo de los jueces. Entonces, déjenme ver algo más que estaba por aquí. Pues bueno, después de que él está acá al sur en Arabia, o acá si se quiere, a él le toca regresar a ungir acá arriba en Damasco. Le toca regresar a ungir en Damasco a Hazael, rey de rey de Aram. Luego de que le ungió a él, viene acá a Samaria para ungir a Jehu por rey de Israel. O sea que miren estas caminatas terribles que él pasaba en su vida. Y una cosa interesante, Gálatas 1:15 al 24, casi me olvido. Quiero que leamos, ¿no? Aquí Pablo estuvo en Arabia. Miren, Arabia para mí sigue siendo el monte Joreb ahí, como dice Gálatas. Pablo estuvo en Arabia y también estuvo en Damasco, obviamente, ¿se acuerdan que llevaba cartas a Damasco? Al menos 3 años estuvo en Arabia, luego de su llamamiento, y solo después se presentó a los hermanos en Jerusalén. Alguien que me ayude para leer Gálatas 1:15 al 24. Y si no voy yo, Aquí, Carmita, ¿Galatas qué? 1:15 al 24. Ya, aquí lo tenemos. Dice, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén. Yo le veo ahora a Pablo caminando y recorriendo lo mismo que Eliseo. O sea, yo pienso que, perdón, que Eliyahu, ¿no? Estos viajes misioneros de Eliyahu, pues fueron la inspiración para los viajes misioneros del apóstol. Y él pasó en Arabia. Yo pienso que fue a esa cueva donde estuvo, se me hace que puede haber varias, pero como algo especial, como que tal vez, no sé, no he visto si arqueológicamente encontraron, no sé, José, si sabes, alguna cueva de Eliseo, ¿no? Porque me sorprende el artículo, es como algo como debiera ser conocido, algo famoso.
Y pues en estas mismas regiones, ¿no? Desde aquí, de Arabia hasta Siria y por estas regiones de Cilicia, donde dice, y por ahí es Tarso, de donde él era originario. Entonces, es como que se pasaban por el desierto fuera de Israel trabajando. Y ya, o por las costas que nosotros viajes misioneros se fueron por acá, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas, esas comparaciones con el apóstol Pablo, el hablar dos veces, el examinarnos a nosotros mismos, el ver la viga en nuestros propios ojos, pues cosas que las podamos tener en cuenta para pues llevarlas en nuestro corazón y ponerlas por obra. Gracias, hermanos. Gracias, Carmita. Muchas gracias. Quizá tenemos alguna pregunta por ahí. ¿No? Si no, nada más quería yo compartirles una cosa que, que es como para que tengamos a ver, les voy a compartir una página que se llama The Real Size of, que básicamente permite comparar el tamaño de países y tal, ¿ya? Entonces, para que veamos precisamente y tengamos un acercamiento con el Ecuador para que veamos cuánto es que se recorrió más o menos el liceo, yo digamos el IES, ¿ya? Ahí está. Entonces, fíjense ustedes. No sé, Oh, lo azul es el Ecuador y lo rosadito o fucsia es Israel. Entonces, ese es el tamaño real, digamos. Sí, entonces si a Israel le ponemos dentro del Ecuador, es como que fíjense, en largo va desde Ipiales hasta más desde de Cuenca. Fíjense, o sea, no es tampoco tan chiquito. No es tampoco tan chiquito, pero sí es pequeño. Y de ancho, fíjense ustedes que casi que en su parte más angosta son como 30 kilómetros, alguna cosa así de ancho. Sí, que es básicamente como el ancho de Quito, alguna cosa así, menos, mucho menos. Sí, y eso, su parte más ancha es este de acá, que digamos así, si le ponemos como en perspectiva, perdón, es como, por ejemplo, podemos decir, no sé, de Quevedo a Ambato, de Quevedo a por ahí, lo más ancho, que son como 200 kilómetros o algo así. ¿Sí? Entonces, fíjense cuánto es. Yo les digo, si ponemos a Israel ahí, ¿no? En Ipiales, va hasta más abajito de Cuenca, un poquito así, ¿sí? Como para que veamos. En todo caso, sí es verdad que se debe haber cansado mucho. Eso por un lado. Ahí, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya, y por otro, también les quería compartir aquí, fíjense, justo estaba confirmando lo que decía Carmita, y del nombre de Jezabel pueden haber dos opciones, aquí a la izquierda ustedes le pueden ver. ¿Ya? Entonces dice, en hebreo se dice Isabel, como bien lo dijo Carmita, y la primera es que significa Baal exalta, o exalta, Baal exalta, ¿no es cierto? O incluso Baal es esposo, ¿ya? Ahora bien, aquí viene una explicación, y fíjense, dice, Isabel, dice, ¿no es cierto? Sustantivo, pronombre femenino. Dice, se preguntan, ¿no? ¿Realmente es esto de si Baal exalta? Ahí vaya. Si esto de Baal exalta o si es marido de, ¿no es cierto? Y se preguntan a partir de la raíz Zabal, que Zabal es precisamente eh, exaltar, ¿no es cierto? Entonces dice, de lo cual Isabel está conjeturado por DHM, no me acuerdo qué es, pero bueno, dice, hacer una alteración intencional hecha con el propósito de evitar el nombre de Baal. Si es así, la Aleph inicial, la que parece una X, ¿no es cierto? Quizás sugiera al oído hebreo la idea de no exaltado o no casado, ¿sí? Entonces eso, entonces lo que quiere decir es que seguramente el nombre era eh, Zabal o venía de Zabal, que significa esto de exaltar, ¿no es cierto? Y que tal vez fue a propósito así, que tenía que ver con esto de Baal, ¿ya? Que tiene aquí la letra, ¿no? Baal, ay caramba, pero que se hizo esta alteración, dice a propósito. Y como les comentaba, ¿se acuerdan la semana pasada? No es sorpresa que a propósito los escritores de la Biblia cambien los nombres para dar alguna enseñanza más, ¿sí? Entonces eso.
¿sí? Eso básicamente. Aquí está Isabel, precisamente ahí. Sí, un montón de cosas. Eso por ese lado. También les quería compartir otra cosa. Aquí, ahí estoy viendo solo yo. Este mapa de acá, en cambio, contiene todo el recorrido que hizo. A ver, veamos si es que le puedo hacer más grande. Ah, no, sí, pero quiero que se haga más grande la pantalla. A ver. Permítame, déjenme ver si es que puedo hacerlo más grande la pantalla. ¿Dónde se ve esto? Eh, ahí está. Lo estamos viendo, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Sí, ya, ahí está. Entonces, fíjense. Todo esto es el viaje que habría hecho, eh, ¿cómo se llama? Elías. Desde el Monte Carmel, aquí está el valle de Jezreel, ¿no es cierto? Cómo baja todo esto hasta Samaria, todo lo demás, Betel, Jericó, y seguramente el camino que habrá seguido hacia, aquí está Beersheba, lo que decía Carmita, ¿no es cierto? Y para abajo el monte de Oreb. Entonces, en realidad se caminó un montón, lo cual sugiere, ¿no es cierto?, que seguramente Eliseo no era tan viejo, sí, no era tan viejo, y por otro lado tenía un físico bastante envidiable, sí, ya les digo, yo le decía a la Jessie, yo corro una cuadra y ya me dice, estoy muriendo. No se diga que me digan, córrete de aquí de Jezreel y ándate a Beerseba. Como que si me dijeran más o menos haciendo cuentas, es como que si dijeran, ándate de Quito corriendo en esa época, ¿no? Ándate de Quito hasta, qué sé, hasta Riobamba, tal vez un poco más allá, ¿ya? Entonces, córrete de Quito a Riobamba. Es mucho, sí. Y por otro lado, también digamos, lo que decía Carmita aquí es cierto, ¿no? Nos da como un sinsabor, nos da como un sinsabor esta actitud, digamos, que tiene el profeta Elías. Y digamos, con eso, y lo que decía también, lo que trajo a colación Carmita de, de Santiago, es que, por un lado, no aprendemos ahí a no idealizar a los personajes bíblicos, y en general a las personas. No hay que idealizarles. Era el profeta Elías, pero también se sintió aquí angustia por la razón que haya sido, ¿no? Se sintió mal, en últimas, se sintió mal. Entonces, digamos, en algún momento es válido que nosotros nos sintamos mal, que por así decirlo, incluso hasta querramos tirar la toalla. Sí, sí es válido, sí se vale, sí se vale. Es posible que pasemos por eso. De hecho, muchas personas que han tenido, que Dios les ha usado, han tenido siervos del Señor y demás, cuentan que en realidad eso, en algún momento de la historia, sí se siente eso, se llega a sentir eso por alguna razón. A pesar de que, como aquí vimos, acaba de venir una victoria tremenda de los Baales y todo lo demás. Pero como estaba a la par tenía este peligro de que Jezabel le agarre y le mate. Entonces, cuando hay un peligro así, por alguna circunstancia, es posible que nos sintamos mal al punto de decir, vean, ya Diosito ya lleva, como dice el meme, ya Diosito ya lleva. ¿Es posible sentir eso? Sí, sí es posible sentir eso. ¿Qué es lo que no está bien entonces? Lo que está mal es perseverar en eso, no salir de ahí. Y también lo otro es, como decía Carmita, a veces, por otro lado, a diferencia de lo que hablábamos al inicio, en CP fuera de cámaras, es que cuando a veces nos abruma mucho la realidad actual que podemos tener nosotros, por más que nos abrume, o más dicho, especialmente en los momentos cuando nos abrume la realidad, es el momento de despegar los pies de la tierra y poner la mirada en donde se necesita. Y la forma como aquí lo hace el Señor es muy pedagógica. Porque fíjense, cuando, como lo que decía Carmita, no está en la cueva, el Elías está escondido, que de hecho hay algunos, si ustedes buscan en Wikipedia, en Google, cueva de Elías, van a ver que hay alguien encontró alguna cueva y le adjudicó el nombre, pero no necesariamente es de esa la que se encontró. En todo caso, le da una enseñanza el Señor al Elías, porque fíjense ustedes, cuando humanamente hablando, nosotros, cuando estamos en un momento así de que nos oprimen, de que ya no vemos salida, de que está horrible, es mucha tristeza, mucho, no sé, mucha persecución, mucha cosa así, ¿qué es lo que uno quisiera? ¿Qué es lo que en nuestra humanidad así quisiéramos? Una, o ya mátenme y aquí se acaba todo, ¿cierto? Ya mejor no existo. O bien,
que Dios, no sé, baje un ángel del cielo, así, no sé, y acabe con los problemas, así haga así un y se acabe, ¿no? Y lo que dice aquí, pase un viento enorme, ¿no es cierto? Que mueva todo, o que venga un terremoto, o que pase fuego y consuma eso. ¿Me explico? Ujú. Esas son las expectativas humanas de solución de los problemas. Y también es una, por así decirlo, es una exproyección, se dice, ¿no? O sea, es una proyección, digamos. O sea, es una proyección de lo que está adentro hacia afuera. O sea, también le está dando una clase el Señor al Elías de cómo él se siente. Porque más bien dicho, aquí, por así decirlo, el Señor le está dando terapia al Elías. Le está dando terapia de la buena. Porque seguramente aquí, y especialmente cuando uno está en ese momento que no sabe qué hacer, uno mismo no sabe qué le pasa. ¿Ya? Suele pasar eso, que no, uno no sabe qué le pasa, uno no sabe ni qué tiene. Entonces aquí lo que el Señor le está diciendo, además cuando muestra el viento y todo lo demás, le está diciendo, así te sientes por dentro. Te sientes que te mueves, que estás agitado, todo lo demás. Y le hace la terapia completa, por así decirlo, fíjense. Y es lo que se aprende de acá también. Cuando estemos en un momento de mucha opresión, así de que ya nos matan, de que ya no hay salida, de que toca huir o alguna cosa, la solución siempre va a ser la siguiente: cálmese, respire, ¿ya? Y esto es una, ya les digo, es una cosa muy pedagógica, ¿ya? Porque Elías huye, se va lejos de la tierra y se mete en una cueva, o sea, se esconde, ¿ya? Que si nos acordamos desde el Génesis es la respuesta más humana posible ante los problemas. Esconderse, no me vean, no existo, ¿no? Y el Señor le dice, ¿qué haces ahí? Sal. Y el Señor le hace ver un montón de cosas, ¿no? Que estruendos, qué tal, y el otro, no, ¿cómo voy a salir? ¿No? Y lo que le dice el Señor es, no te preocupes, le hace bajar las revoluciones, le hace calmarse, ¿no? Le hace calmarse, seguramente estaba agitado, imagínense, semejante huida, ¿ya? Semejante huida, y el Señor le hace calmar. Y la palabra que ahí lo que dicen, ¿no? Es una frase muy bonita y hasta enigmática, ¿ya? En hebreo esto que dicen una voz menuda, que no sé qué, ¿ya? En hebreo es kol mamá daka, o sea, significaría una voz silencia menuda. O sea, en pocas palabras, un susurro. Y no sé ustedes, verán, vamos a hacer este ejercicio. Si yo comienzo a alzar la voz y tal, y así, como es esos predicadores, ustedes han visto, ¿no? Que comienzan y tal, pero de pronto, después de ese momento de ruido, así, de escándalo, de alzar la voz, todo, de pronto comenzamos a hablar bajito y llegamos a susurrarnos y todo lo demás. Fíjense que se crea un estado de calma, de sosiego. Uno puede pensar mejor, ¿ya? Y aquí Elías pasa eso, le hace sentir, le hace ver el tema. Afuera hay caos, afuera va a haber un montón de problemas en donde no va a estar el Señor. Usted cálmese, ¿ya? Usted cálmese. No te vas a morir, Elías, no te preocupes, y tampoco te hagas del único, el único salvo acá. No te preocupes, la obra es mía, le estaría diciendo tal lo que hemos dicho varias veces, ¿no? Él creía que él era el último de los mohicanos, ¿no? Que era el último de los sobrevivientes ahí, como que si se moría Elías y se acababa todos los salvos y ahí quedaba el proyecto de Dios, una cosa así, ¿no? Y no, y el Señor le dice, no, no es tuya la obra, es mía, no te vas a morir, tranquilo, descansa, respira, ¿ya? Respira, tranquilo, o sea, cálmate. Entonces, fíjense, así que es cierto eso que nos suelen recomendarnos cuando estamos muy alterados, muy así, por alguna razón, o muy tristes, o muy lo que sea, ¿ya? El primer paso es, vea, cálmese, tranquilo, respire, tómese un vaso de agua, cálmese, ¿ya? No pasa nada, ya, cálmese y listo. Y ya después coma, como le diría acá, ¿no? Coma, descanse, aliméntese, fortalezcase y después regrese a enfrentar el problema. Porque esto nos enseña mucho también a nosotros. Dios no hace cobardes. En el sentido de que, uy, hay un problema que me quieren matar y es que es cierto, me quieren matar. Uy, mejor me escondo. No necesariamente, ¿ya? Es válido, por así decir, en algún momento tenerle miedo, huirle al asunto, pero no es válido vivir huido,
¿sí? Eventualmente es bueno que nosotros enfrentemos los problemas, nos calmemos, nos fortalezcamos, ¿cierto? Tomemos un nuevo aire y enfrentar el problema, ¿sí? Es lo que ahora le llaman cerrar ciclos y todo lo demás. Acá el Señor pues nos enseña desde hace mucho tiempo antes que en realidad es bueno eso, que no es bueno dejar problemas abiertos, problemas sin solución. Es bueno que después de haber pasado la tormenta y todo aquello, eh, tomemos un nuevo aire, despejemos la cabeza con mayor madurez, con mayor experiencia, volvamos y resolvamos las cosas que hubieran quedado pendientes. Eso también es importante y eso es signo de madurez y demás. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, fíjense, así que, como decíamos, es bueno que nos pongamos con la perspectiva de lo que tenemos que hacer aquí en esta tierra, entre tanto que el Señor venga, pero también tenemos que estar conscientes del otro, que va a haber algún momento en donde este mundo nos va a abrumar como no tenemos idea. De pronto lo hemos sentido con el trabajo, con jefes complicados o con compañeros complicados o con alguna situación de la vida que no se esperaba y pasó y uno se siente pero sin salida. Y les digo, es válido, les diría, les engañaría así, más bien dicho, haría mal si es que les digo, no, hermano, no se sienta así, métale ánimo. No, es válido que se sientan mal, es válido sentirnos mal, ¿sí? Aún no estamos en el cuerpo glorificado como para decirles, no, no, es todo positivo, ¿no? Todo positivo, no, no. Es válido sentirse mal. Y es más, en algunos momentos nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir sin salida, ¿ya? Y se vale sentirse así. Es normal que nos sintamos así. Pero ya, pasado el tiempo, respire, cálmese. Ya, si no puede solo, le cuesta, apóyese en alguien más. ¿Sí? Busque ayuda de los familiares, de las personas más cercanas, de hermanos, para eso estamos todos, ¿no es cierto? Y salga del problema, no se quede. Y una vez que se ha fortalecido lo suficiente, enfrente. Que no puede, que lo malo es hacerse loco con un problema y no resuelve, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y esto ya les digo, ya pasando a las vivencias y todo lo demás, por ejemplo, no se vale, por ejemplo, no es lo mejor que personas vivan, por ejemplo, con rencores ahí guardados o con envidias o con, no sé, tristezas o con heridas de mucho tiempo, ¿ya? La típica, el típico, no sé, resentimiento por los padres o por algún familiar o por algún profesor o por algún jefe. O sea, no vivan así, no vivan con ese así metidos en la cueva ahí. No, no. Eventualmente superen eso, fortalezcanse, enfrenten la cosa. No es bueno vivir así, ocultos ahí, con miedo, esperando la muerte. ¿No? Y además, tanto más que el Señor nos ha dado todo lo necesario para enfrentar y salir de una manera adecuada de ello. Y se van a dar cuenta que cada vez que uno vence un miedo, así como lo que decía Carmita y no recordaba, ¿no? Que esto de el mandamiento, hacer un mandamiento atrae otro mandamiento y hacer un pecado atrae otro pecado. ¿Ya? Pues básicamente eso se aplica para más situaciones de la vida. Cuando uno vence el miedo, vence un miedo, uno está preparado para vencer otro. ¿Sí? Pero en cambio, si uno no vence un miedo, no vence una situación, vea, nunca va a salir. O sea, es muy, muy complicado que eso se supere. ¿Sí? Entonces ya les digo, y les digo, eso del miedo en realidad es lo que paraliza, lo que no hace que las personas avancen, sino retrocedan. ¿Sí? Y ya les digo, y es normal, incluso les digo, es posible que algunos de nosotros estemos en eso. Y les digo, vean, no es pecado estar así. No es pecado, por si acaso, no. No es que estaré pecando, Señor, no, somos humanos, pasa eso. Se vale, les digo, ¿no? No les digo está bien, pero digo, se vale sentirse así. Lo que no es lo mejor, ¿no es cierto? Es quedarse así. Superemos los miedos, superemos los temores, las angustias que tengamos, los fracasos incluso, exacto. ¿Ya? Para eso estamos. Que no nos venzan, que no nos dejen ahí sumidos en la cueva, sino que hay que salir de la cueva, tanto más que el Señor nos ha dado, vean, tranquilos, no pasa nada, relájese, aliméntese y emprende el viaje de nuevo y enfrente el miedo, ¿sí? Que para eso estamos, ¿sí? Entonces, fíjense, también de eso habla el Señor, ¿sí? También de eso nos habla.
¿sí? Y también nos presenta, como ustedes ven, nos presenta a personas, a personajes bíblicos que en algún momento se les pinta o se les presenta como unos mega héroes, ¿no? Pero no, fíjense, aquí nos presenta también a un Elías con problemas, con alguna situación. No sé si depresión, no sé si decepción, no sé si intenciones, sí, con estrés o con alguna cosa, no lo sé. Pero sí nos presentan un Elías como que sería lo que haría cualquiera de nosotros. O sea, a un Elías con el que nos podemos identificar, con el que decimos, vean, hasta Elías le pasó. O sea, ni Elías siendo Elías se salvó de sentirse mal. ¿Ya? Pero lo que debemos aprender es por lo mismo. Elías salió con la ayuda del Señor. También nosotros podemos salir. Nos ha dado un montón de herramientas para su espíritu, su palabra, la compañía de los hermanos, un montón de cosas para salir adelante. Así que una vez más, si alguno de nosotros está o siente que hay alguna situación que nos obligó a meternos en una cueva, pues es momento de calmarse, salir, fortalecerse y enfrentarse a la cosa y verá que sale bien. ¿Sí? Y eso se vale para un montón de cosas. Sí, eso, amados hermanos. Entonces, ha sido un gusto y bendito Dios. Muchas gracias, Carmita, por habernos compartido. Y eso. Entonces, muchas gracias.